El pueblo maldito que nunca fue conquistado. Revelaciones aterradoras entre incas y mapuches. La oscuridad envolvía el pequeño pueblo. Una niebla espesa cubría las calles empedradas, como una serpiente que estrangula la vida. Mariana, madre soltera de 32 años, sentía que algo inquietante se había apoderado de su hogar. Las pesadillas de su hijo Samuel incrementaban en intensidad, sacudiendo las paredes de su mente como un tambor de guerra ancestral, traído por el viento entre los Andes y la Patagonia. «Siempre es el mismo sueño», decía el niño con una voz temblorosa, «un pueblo lleno de sombras». A medida que la bruma del nocturno reposaba en cada rincón, Mariana era capaz de vislumbrar las siluetas de los antiguos incas y mapuches balbuceando secretos olvidados. En su barrio, donde las casas de madera susurraban historias antiguas, Mariana trabajaba en un hospital abandonado, donde las paredes aún parecían llorar la pérdida de vidas que una vez fueron. Sin embargo, no solo los ecos de esos tiempos pasados llenaban el aire, algo más tenebroso latía entre los pasillos desmoronados. Su director, un hombre de sonrisa inquietante, empezaba a ocultar la desaparición de varios niños, un secreto que crecía como hiedra venenosa en los corazones de los habitantes. La tensión crecía, los vecinos cuchicheaban, el murmullo de desconfianza avanzaba como una tormenta a punto de estallar. «Papá, la anciana viene en mis sueños», susurró Samuel un día, con los ojos grandes llenos de terror. «Ella me habla de un lugar donde nadie llega». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las leyendas que le contaron de niña sobre un pueblo perdido la invadieron como un eco en la oscuridad. Atrapada entre el amor por su hijo y el terror a lo desconocido, su mente navegaba entre la realidad y el terror que acechaba en cada esquina. «Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sí vamos». Pero aquella noche, el terror se materializó. Mariana encontró a Samuel con la mirada perdida, un sudor frío destilando de su frente. La anciana dijo que debía ir a buscarlo, murmuró, casi en trance. Con el corazón acelerado, Mariana cerró los ojos y decidió que debía averiguar qué sucedía, aunque eso significara enfrentarse a lo que nadie se atrevía a mencionar. Sabía que las sombras estaban ahí, dispuestas a devorar cualquier luz que osara interponerse en su camino. Los días se convirtieron en un calvario. Las pesadillas de Samuel se tornaban más vívidas, más perturbadoras. En una de esas noches fatídicas, mientras el viento aullaba como un lobo solitario, Mariana escuchó un grito, un eco desgarrador que paralizó su corazón. Era Samuel. En un instante, el niño desapareció, como si la tierra lo hubiera tragado. La desesperación siguió a Mariana como una sombra. Sintió que el tiempo se había detenido al cruzar la frontera entre la oscuridad y la revelación. Al fin, ante la inminente necesidad de encontrar a su pequeño, se zambulló en el laberinto de misterios que rodeaban su hogar. La anciana mapuche era la llave de su búsqueda, aunque su advertencia se quedó atascada en su garganta. El deseo de salvar a Samuel se volvió su única brújula. Pero antes de que pudiera enfrentarse a su destino, un rayo de oscuridad cruzó su mente. ¿Qué pasaría si lo que descubriera cambiara para siempre la historia que pensó conocer? Las sombras podrían reclamar lo que nunca debió ser perturbado, y Mariana podría quedar atrapada para siempre donde las leyendas y el miedo entrelazan sus raíces. La bruma del amanecer apenas comenzaba a despejarse, pero Mariana ya había cruzado el umbral de la desesperación. Sin Samuel a su lado, cada rincón de la casa se sentía ajeno, como si el calor de su pequeño hubiera dejado un vacío helado. Miró las paredes desnudas, los juguetes esparcidos con desolación, y su corazón latía con la ferocidad de un tambor de guerra. Cada retazo de silencio la empujaba a buscarlo,
pero su mente tambaleaba entre la lógica y el miedo palpable. «Debo encontrar a la anciana», murmuró para sí misma, mientras se adentraba en el oscuro pasillo del hospital. El eco de sus pasos resonaba como un presagio. Las luces parpadeaban, como si las sombras danzaran al ritmo de su ansiedad. Recordó a los ancianos del pueblo hablando de la anciana mapuche, su figura encapuchada y su mirada profunda, capaz de ver a través de las almas. «Puede que tenga respuestas», pensó Mariana, su determinación creciendo ante la imagen de su hijo. Sabía que el pueblo mantenía vigiladas sus leyendas y que la anciana, si aún vivía, podría ser la única conexión que le quedaba. La búsqueda la llevó al corazón oscuro de la selva. El camino era un laberinto de árboles retorcidos. Su aliento se hacía pesado con cada paso que daba. Las voces del pasado susurraban entre las ramas, retumbando en su mente y evocando recuerdos de historias horribles. «Cuidado con la anciana», se repetía a sí misma. Aquellos que la conocían hacían hincapié en su poder y su crueldad. Sin embargo, la imagen de Samuel en su habitación vacía la impulsaba hacia adelante. Mientras avanzaba, se topó con un círculo de piedras antiguas. Eran un vestigio olvidado por el tiempo, marcado por la energía de un ritual que había sido interrumpido. Una mezcla de terror y fascinación le recorrió el cuerpo. Se acercó, sintiendo que aquel lugar latía con vida propia. Era ahí donde las historias de sacrificios y pactos tomaban forma. «¿Qué me has traído hasta aquí?», susurró Mariana al viento, sus ojos escudriñando el horizonte. De repente, un susurro se deslizó entre los árboles. Era un canto en una lengua antigua, profundamente familiar, que la hizo estremecer. La anciana apareció entonces, como un fantasma entre las sombras. Su rostro estaba marcado por la sabiduría, y su aura parecía iluminar la penumbra a su alrededor. «Has venido por el niño», dijo la anciana con una voz que sonaba como el crujido de las hojas secas. «Pero, ¿estás dispuesta a pagar el precio?». Mariana se sintió acorralada por su mirada penetrante, como si ésta pudiera leer cada rincón de su alma. «Te haré un trato», continuó la anciana, su gesto dramático envolviendo el aire. «Primero, debes conocer la verdad del pueblo maldito, antes de que puedas salvarlo». Mariana tembló. Sabía que en sus palabras residía un poder inquebrantable y un abismo de conocimiento. La revelación podía ser la herramienta de su salvación, o la condena que sellaría su destino. «Dime lo que debo hacer», respondió con la voz entrecortada, sintiendo que el aire se volvía denso a su alrededor. La anciana sonrió, pero su mirada era fría como el acero. «Deberás encontrar lo que fue robado, lo que mantiene al pueblo atado a su sufrimiento. Si no, tu hijo quedará atrapado para siempre en la oscuridad que tú misma has desatado». Mariana sintió un frío intenso recorrerla, como si las raíces de la noche la abrazaran. «¿Qué es lo que debo encontrar?», preguntó, el pánico asomando en su pecho. «Una piedra que guarda la esencia de sus espíritus», pronunció en un tono sombrío. «Solo entonces podrás liberar a tu hijo y desatar la venganza que ellos buscan». Las palabras reverberaban en su mente, la confirmación de que todo había sido un juego de fuerzas más allá de su comprensión. La escena quedó dibujada con una mezcla de silencio y promesas oscuras, dejando en el aire la idea de que lo que descubriera cambiaría todo. Pero, ¿qué precio estaba dispuesta a pagar por la vida de su hijo? Ante ella, una sombra avanzaba entre los árboles, mientras su corazón comenzaba a latir descontrolado. La búsqueda apenas comenzaba, pero cada paso estaría marcado por el eco del pasado y las oscuras revelaciones del futuro. El viento susurraba entre los árboles, mientras Mariana se adentraba más en la selva, guiada por una urgencia que la empujaba a seguir. La idea de dejar a su hijo atrapado en un destino oscura la llenaba de angustia. «Deben haber pistas, algo que me guíe», murmuró, sin saber que su voz apenas era un eco perdido en el susurro de la naturaleza. Los rayos de sol atravesaban tímidamente el dosel arbóreo, formando sombras inquietantes que se movían de manera extraña. El corazón de Mariana latía con fuerza, llamando a la acción, mientras su mente intentaba procesar lo que la anciana había dicho. «Una piedra que guarda la esencia de los espíritus», repetía como un mantra.
pero la selva parecía responder a sus pensamientos con una vibrante agonía. Un grito desgarrador surgió por encima del murmullo de las hojas. Se detuvo en seco. El frío del pánico le erizó la piel. Samuel. No. Sabía que era el eco de sus temores. Sin embargo, en el fondo de su ser, una pequeña voz surgió. Él está cerca. Con el corazón en la garganta, Mariana recordó las historias sobre los antiguos habitantes del lugar, hombres y mujeres que una vez reverenciaron la tierra y que al ser despojados habían dejado su esencia cautiva. La piedra, pensó, y un destello de esperanza la sacudió. A medida que continuaba su búsqueda, sintió que el ambiente cambiaba. Las criaturas de la selva, antes ruidosas, habían caído en un temeroso silencio. La sensación de ser observada se apoderó de ella, como si los ojos de las almas atrapadas la siguieran. No pudo evitarlo. Giró sobre sus talones, buscando en la espesura. «¿Quién va ahí?», gritó, la voz temblorosa en su garganta. El eco de sus palabras se perdió, como si la selva se tragara su valor. Sin respuesta, continuó, pero la ansiedad la invadía. Cada paso parecía resonar en la eternidad, y la espesura de lo desconocido la llevaba a un abismo sin fondo. Finalmente, sus ojos cayeron sobre una formación rocosa, oculta entre las lianas. La piedra era negra como el carbón, reflejando una luz suave que parecía salir de su interior. Se acercó, su respiración agitada, mientras la imagen de Samuel se borraba y se llenaba de la desesperación de lo que debía hacer. «Esto es», comenzó, pero el aire se volvió denso, los árboles crujieron y un grito gutural emergió de las sombras. «Cuidado», la voz de la anciana resonó en su mente. «No está sola». Un frío intenso recorrió su espalda, mientras sombras se deslizaban hacia ella, figuras vagando entre las ramas. Eran los espíritus, los guardianes de la piedra, y no estaban contentos con la intrusa. Mariana retrocedió, el corazón latiendo como un tambor de guerra. «Solo vengo a ayudar». La desesperación llenó sus ojos, mientras la oscuridad se congregaba a su alrededor. Las formas comenzaron a tomar un contorno más definido, rostros de aflicción y pérdida, ojos vacíos que la miraban sin ver, y entre ellos una figura destacada, más imponente, como si el mismo dolor del pueblo se manifestara en esa sombra. «¿Por qué has venido?», resonó la voz profunda, vibrando a través de la tierra y el aire. No era un susurro, sino un rugido de tiempo y dolor. «Iré de regreso con la piedra, la esencia de sus espíritus», respondió con un hilo de voz, sin saber si el rechazo sería su fin. «Sin ofrecer nada a cambio, no te dejaré llevarlo», replicó la sombra, y Mariana sintió que la tierra comenzaba a temblar bajo sus pies. Las almas atrapadas respondían, su angustia reverberaba en el ambiente. ¿Qué podían pedir? ¿Y qué estaba dispuesta a sacrificar? El aire se cargó de un silencio tenso mientras el destino la afrontaba. Mariana cerró los ojos, dejando que el terror se mezclara con su propósito. «¿Cuál es tu precio?», pronunció, su voz un susurro de determinación, pero en su interior sabía que podría tratarse del sacrificio de todo lo que amaba. El eco de su valiente decisión resonó. Todo podría cambiar en ese instante. Las sombras se acercaron, y una pregunta amenazadora se cernió sobre ella, llenando el aire. Pero antes de que pudiera articular más, las figuras se dispersaron, desgarrando la niebla, mientras se levantaba una risa siniestra entre ellas. Ahora Mariana no solo buscaba la piedra, tenía que enfrentar sus propios demonios, el precio que estaba dispuesta a pagar y la verdad de lo que había llamado sobre sí misma. Estaba lista para el horror que se acercaba. La selva se agitó, y una nueva voz emergió, más ominosa que las demás. «La verdadera búsqueda acaba de comenzar». El aire se volvió aún más espeso, como si la selva misma estuviera conteniendo la respiración. Mariana sintió el peso de las miradas fijándose en ella, intensas y desoladoras. Las sombras giraban a su alrededor, danzando en un ballet macabro, mientras la risa inquietante se desvanecía lentamente, dejándola con una sensación de desasosiego. «¿Qué es lo que deseas de mí?», preguntó, su voz apenas un hilo entre el susurro de las hojas y el crujir de las ramas. La respuesta llegó en forma de un fuerte viento, que trajo consigo un aroma a tierra,
a sangre y a antiguos rituales, como un eco lejano de algo que había existido mucho antes que ella. No es lo que queremos, sino lo que tú temes. La voz resonó, ahora más cerca, más personal. Mariana sintió que sus entrañas se retorcían. Las sombras comenzaron a formarse en figuras más tangibles, y un rostro alargado apareció entre ellos, una mujer de ojos vacíos que parecían devorar la luz. Tu hijo está muy lejos, pero tú lo has traído aquí, dijo la figura con una voz profunda y desoladora que hacía vibrar los huesos de Mariana. Los sacrificios se han hecho en esta tierra, y ahora es tu turno de decidir. Sacrificios, repitió Mariana, sintiendo como el terror se enredaba en su pecho. La desesperación la inundaba, pero se esforzó por mantener la calma. No puedo dejarlo. Haré lo que sea necesario. ¿Lo harás? ¿Estás dispuesta a entregar todo lo que amas? La mujer se aproximó, una sonrisa torcida que revelaba dientes afilados. Nosotros sabemos de eternos sacrificios, de la vida que se da y se consume. Mariana retrocedió, pero no había hacia dónde huir. La selva cerraba su círculo, y el murmullo siniestro de los espíritus se intensificó a su alrededor, elevándose en un crescendo que comenzaba a ser abrumador. Entra en la oscuridad, enfrenta tu miedo. Solo entonces podrás reclamar la piedra, continuó la mujer. Consecuencias te seguirán, y recordarás cada decisión. No habrá vuelta atrás. Un profundo vacío se abrió en su pecho, y mientras la desesperación reclamaba su mente, una imagen de Samuel apareció en su mente. Su risa, su inocencia, la forma en que abrazaba a su madre tan fuerte que el mundo fuera se desvanecía. «Dame una oportunidad», casi suplicó. «Solo quiero rescatarlo». Las sombras se agrupaban en una danza caótica, y la figura sobrenatural soltó una carcajada que reverberó en el aire, resonando como un eco en la eternidad. «El tiempo se agota. Tienes que elegir tu vida por su libertad o quedarás atrapada aquí con nosotros». Lo que había una vez sido un juego en su mente se tornó en una cruel realidad. Mariana sabía que cada elección palpitaba con un sentido de fatalidad. Este no era solo un encuentro con los espíritus, era un enfrentamiento con su propia voluntad, su determinación y su amor. Las sombras comenzaron a proyectar un lamento triste, como si cercanas estuvieran a elevarla a un plano de existencia donde nunca podría escapar. Un grito desesperado resonó, uno que sonaba inconfundiblemente como el de su hijo. «Samuel», alcanzó a susurrar, su corazón latiendo desenfrenadamente. «Voy a salvarte». Pero antes de que las palabras pudieran salir de sus labios, el suelo vibró bajo sus pies y las raíces comenzaron a trepar, atrapando sus tobillos, mientras las sombras se movían más rápido alrededor de ella. «No olvides, todo tiene un precio», resonó la voz de la mujer, mientras Mariana luchaba por liberarse, el terror apoderándose de su ser. La selva no solo estaba viva, sino que parecía haber cobrado vida para devorarla. Mariana gritó, un sonido que se perdió en el torbellino, y el aire se volvió denso. La realidad se desvanecía ante sus ojos. Con cada segundo que pasaba, el destino de su hijo se nublaba aún más, y mientras las sombras la llevaban por un camino oscuro, comprendió que no lo podía rescatar sin enfrentar sus más profundos temores. ¿Qué elegiría? ¿Sacrificar todo por amor o convertir su vida en un eterno sacrificio? Las sombras se reían, y en medio de su terror, Mariana comprendió que su verdadero desafío apenas comenzaba. Podría enfrentar las sombras de su propia alma antes de que fuera demasiado tarde. Mariana luchaba con todas sus fuerzas, mientras las raíces la mantenían atrapada, enredándose cada vez más alrededor de sus piernas. El pánico comenzaba a consumirla, una ola de desesperación que parecía desbordar su razón. Todos esos mensajes aterradores reverberaban en su mente, mientras su respiración se volvía más y más errática.
Samuel, gritó, pero su voz se ahogó en el clamor de la selva. Las sombras se apretaban a su alrededor, confirmando que su destino estaba entrelazado con el de su hijo.
Se vio a sí misma en la casa donde creció, en una noche de tormenta, su madre susurrándole que los demonios de la selva eran antiguos. Aquella advertencia había sido real y ahora giraba alrededor de ella como un halo de terror. Las raíces, como serpientes voraces, comenzaron a subir por su abdomen, apretando su cintura. La mujer de ojos vacíos se acercó, su aliento helado hacía temblar a Mariana. Cada sacrificio demanda un precio y cada miedo debe ser enfrentado. ¿Estás lista para reconocer lo que has escondido? La selva no era solo un lugar físico, era un espejo de su alma. Las tensiones familiares, las sombras de su niñez y los secretos no contados emergieron del pasado. Sus recuerdos se agolpaban, una cascada de imágenes perturbadoras, mientras el dolor se volvía tangible. Desde su relación con su madre, que siempre había estado marcada por el conflicto y la culpa, hasta el temor de perder a su propio hijo, todo se sentía como si las raíces lo absorbieran todo. Regresar a lo que has olvidado te dará la clave para salvar a tu hijo. Resonó la voz de la mujer, ahora cargada de un eco de compasión. Pero debes elegir saber la verdad sobre tu pasado. Mariana cerró los ojos, buscando la calma en medio de la tormenta que se desataba en su interior. Sabía que al enfrentarse a sus recuerdos, también enfrentaría las sombras que había mantenido ocultas durante años. Sus labios temblaron al pronunciar un susurro audible. Está bien, enfrentaré mis sombras. Un crujido resonó en la tierra y las raíces se detuvieron, como si la selva también esperara su decisión. Hizo un profundo inhalar, una mezcla de temor y determinación hirviendo en su pecho. Pero, a medida que comenzaba a desenterrar los secretos enterrados, la selva empezó a cambiar. El paisaje se torció, las sombras adquirieron formas grotescas y la risa de los espíritus se convirtió en gritos desesperados. No puedes escapar de lo que eres, resonaron múltiples voces, repitiendo su propio miedo. Mariana sintió el suelo vibrar bajo sus pies, pero algo más comenzó a materializarse en su mente. Vio a Samuel, su risa, su luz. Esa imagen se volvió clara, como si el niño pudiera verla incluso entre la oscuridad que amenazaba con devorarla por completo. «Mamá», resonó de nuevo su voz, y en ese momento Mariana comprendió que él también estaba luchando, atrapado en un laberinto de sombras. Y así, en el fragor de su lucha interna, Mariana tomó una decisión. No dejaré que esto me consuma, no a mí ni a Samuel. Con la determinación renovada, se dispuso a luchar contra las sombras y volver a conectar con la esencia de su amor. Pero antes de que pudiera dar un paso adelante, un giro frío y oscuro surgió a su alrededor. La figura de la mujer sonrió y un destello de luz brillante la cegó. «Recuerda, Mariana», dijo, «todo sacrificio tiene un precio. ¿Estás realmente dispuesta a pagarlo?» Y la incertidumbre envuelta entre ellos trazó una línea de terror absoluto. Entonces, la selva susurró secretos que amenazaban con romper su resistencia, mientras el verdadero horror comenzaba a revelarse. ¿Cuál sería el costo del amor en un lugar donde los sacrificios eran leyendas antiguas? Un grito desgarrador rompió el silencio, retumbando entre los árboles. Era la voz de Samuel y resonaba con desesperación. Mariana sintió que su corazón se detenía. Las raíces que una vez parecieron un mero tormento, ahora la mantenían cautiva, única aseguradora de no caer por completo en la locura. «Mamá, ayúdame». La voz del niño atravesó la selva como un eco, atrayendo cada vez más la atención de las sombras danzantes que las envolvían. Las figuras aparecieron y desaparecieron, tomando forma de aquellos a quienes había amado y temido. Su madre, con su mirada ausente y esa mezcla de culpa y amor, estaba a su lado. «¿Por qué no me salvaste, Mariana?», murmuró en un tono que escalofriaba su ser. Mariana los miró.
Cada figura representaba no solo sus miedos, eran sus propios fracasos, la pérdida de un hogar, la traición a sí misma. Giró su cabeza hacia la mujer de ojos vacíos, quien parece alimentarse de su agonía. ¿Qué quieres de mí? ¿Por qué me torturas? La mujer sonrió y sus labios se abrieron en un gesto cruel. Tú ya lo sabes, este lugar exige una ofrenda, y la selva no solo quiere tu miedo, anhela tu esencia, tu amor. Serás capaz de ofrecer lo que más valoras. Las raíces comenzaron a apretar más fuerte, gritando por su entrega. Mariana cerró los ojos, recordando a Samuel, su pequeña mano aferrándose a la suya, la risa pura y despreocupada del niño. Yo daré mi miedo, pero no a cambio de él, gritó, con cada palabra llena de rabia y valentía. La selva tembló. Las sombras, antes tenues, se tornaron violentas, como si las palabras de Mariana alimentaran una furia ancestral. No puedes negociar con lo que no entiendes, niña, susurraron las voces en su mente, aturdiéndola. Todo lo adquirido aquí tiene un precio, y el amor no es suficiente. De pronto, la luz brillante que había cegado a Mariana destelló de nuevo, y en su centro vio una figura familiar. Samuel, atrapado en el mismo trance que la hundía en la desesperación. Su rostro estaba pálido, asustado, buscando a su madre. «Mamá, aquí estoy, ayúdame. Voy a salvarte». La promesa brotó de sus labios sin pensar, impulsada por un instinto incontrolable. Pero las raíces se aferraban, cada vez más resistentes, cada vez más amenazadoras. El sacrificio que exigía la selva se sentía inminente. Una risa estridente reverberó a su alrededor. La mujer de ojos vacíos se desvaneció, dejando tras de sí una corriente de aire helado que recorría la piel de Mariana. El tiempo se acaba, 6 horas antes de que el sol se ponga. Al caer la noche, tu elección será irreversible. Mariana miró hacia el cielo. La luz se estaba desvaneciendo. Necesito encontrar la manera de liberarme, pensó mientras el terror comenzaba a corroer su esperanza. Cada palabra pronunciada por esa mujer era como un latigazo en su conciencia. Cada sombra la llamaba a elegir. Las raíces sacudieron la tierra, buscando el secreto que Mariana había escondido en el rincón más oscuro de su alma. Volvió a recordar las advertencias de su madre, pero en medio de la confusión, su mente comenzó a formarse una idea. Si la selva exigía un corazón, quizás había otra forma de ofrecer lo que quería. «Puedo hacerlo», susurró para sí misma. «Sacrificaré mis sombras, mis miedos, por él. No permitiré que esto me consuma». Sentía una mezcla de rabia y resolución. El sacrificio no iba a ser la entrega de su hijo, iba a ser su propio desprendimiento, lo que sostenía su alma cautiva. Pero antes de que pudiera formular un plan, un rugido ensordecedor llenó la selva. Un pulso vibrante rascó el aire. Algo antiguo despertó. Las raíces comenzaron a retorcerse en respuesta, y una sombra oscura emergió del suelo agrietado. «¿Lista para pagar el precio, Mariana?» La voz de la mujer flotaba en la penumbra, llena de divina malicia. La oscuridad se cernía sobre ella, y la selva se movía en una danza frenética. Mariana sintió que la tragedia se acercaba, un futuro enraizado en secretos angustiantes. Era el momento decisivo, y el costo sería más grande de lo que jamás imaginó. ¿Podría realmente liberarse a sí misma y a Samuel del horror ancestral que la rodeaba? Las últimas sombras se acercaban, y el tiempo se aceleraba, dejando a Mariana en un abismo de preguntas. La sombra que se alzaba frente a Mariana se hizo más densa, tomando forma de un ser inhumano, con una sonrisa retorcida que revelaba dientes afilados como cuchillas. Un sudor frío le recorrió la espalda, mientras las raíces apretaban sus tobillos, como si consideraran que el tiempo se había agotado. ¿Vas a ofrecerte tú misma, o acaso tu amor por ese niño es un espejismo? La voz burlona cortó el aire, resonando en su cabeza como un eco de temores que creía haber dejado atrás. Mariana apretó los dientes, tratando de mantener la claridad de sus pensamientos. La visión de Samuel, atrapado entre la distante luz y la oscura vorágine, había alimentado su determinación,
pero en este lugar su voluntad se desvanecía más rápido que el día que se deslizaba tras el horizonte. El suelo tembló, su rugido se volvió un susurro sibilante. «Ofrece, ofrece, o lo perderás para siempre». Mariana notó que las sombras habían comenzado a chisporrotear como carbón encendido. El aire era denso, se le hizo difícil respirar. Dentro de su mente, una lucha frenética se libraba. Las voces del pasado, de sus fracasos, se reavivaban como fogatas, creando un calor insoportable. La culpa era una sombra que no le daba tregua. «Soy más que mis sombras», gritó, y su voz resonó en el vasto silencio de la selva. «No permitiré que me consuman. Samuel es mi luz». Tan pronto como pronunció esas palabras, las raíces aflojaron ligeramente su agarre. Sin embargo, la sombra se lanzó hacia ella, acechando, fiera, decidida. Los ojos vacíos de la mujer aparecieron nuevamente, con más fuerza, con una risa que lo invadía todo. ¿Pueden tus palabras salvarlo, Mariana? ¿Cuánto amarías tú, realmente? Las imágenes de felicidad familiar la envolvieron, risas, abrazos, momentos sencillos que parecían tan lejanos en aquel instante de horror. La selva, con cada raíz, cada sombra, abrumaba, exigiendo lo que a veces era más valioso que el aire que respiraba. «Te lo llevo a ti. El amor no es un precio, es la esencia», murmuró Mariana, inspirando la última fragmento de su valor. «Si debo ofrecer algo, que sea mi libertad, que sea yo, pero no a mi hijo». Un fuerte viento aulló alrededor de ella, las raíces retrocedieron. La sombra se detuvo, como confundida. El rostro de Samuel, denotando esperanza y sufrimiento, quedó grabado en la mente de Mariana, y una chispa de poder hervía en su interior. «Tomaré lo que cueste, lo que te haré sentir, lo haré por amor, por él». La confesión fue un canto en medio de un abismo aterrador. La selva tembló en respuesta, las hojas murmuraron entre sí. Con un movimiento rápido, sintió el pulsar de su corazón resonando, llevándose consigo sus miedos más profundos. Las sombras temblaron, el rugido aumentó, pero había algo distinto esta vez. Su rabia se tornó en fuerza, y en su mente, una puerta se abrió. «Voy a liberarlo», gritó, y, con un último esfuerzo, cerrando sus ojos, se sumergió en la oscuridad, dispuesta a enfrentar el infierno que nunca pensó que tendría que afrontar. La selva estalló en un alarido ensordecedor, y el suelo empezó a abrirse como un abismo. Las sombras, hasta entonces amenazantes, comenzaron a girar desenfrenadas, atrapándola entre el dolor y el miedo. La bestia que se alzaba frente a ella comenzó a desvanecerse, y de repente escuchó el llanto de Samuel. «Mamá». La voz dio sentido a la confusión, llenándole el corazón. Era el comienzo de su salvación o el presagio de su condena. Una luz floreció en la penumbra, pero no era del sol. Era una luz tensa. Su corazón latía rápido. Mariana sostiene su dolor en un puño apretado, lista para desatar todo su amor y luchar contra la voluntad de la selva. En ese instante, comprendió que quizás su sacrificio más grande no era solo liberarse a sí misma, sino que su amor también podía convertirse en un arma. Pero había tenido ya que hacer un trato que no previó. El tiempo avanzaba, un eco resonó, profundo y sombrío, y la pregunta quedó flotando. ¿Realmente podría salvar a Samuel, o se convertiría en parte de la eternidad de esa selva maldita? Su decisión se avecinaba, entre luces y sombras, mientras el sol finalmente comenzaba a ocultarse en el horizonte. Mariana sintió como la oscuridad la envolvía, al mismo tiempo que la luz pulsaba intensamente ante sus ojos. En ese laberinto de sombras y dolor, el llanto de Samuel resonaba con fuerza, sonando como una melodía entrelazada con gritos de desesperación. «Mamá, ayúdame». La angustia en la voz de su hijo abrumaba sus sentidos. Con cada instante que pasaba, la selva parecía reclamarla, tensando los límites de su mente. Las raíces que antes eran cadenas comenzaron a desdibujarse, transformándose en serpientes retorcidas que buscaban un lugar en su esencia, queriendo consumirla. La luz que emergía frente a ella no era ordinaria.
Parecía tener vida propia, una vibración que llenaba el aire de una energía excepcional. Mariana luchó contra una tentación extraña, como si la claridad pudiese engullirla en su realidad distorsionada. ¿Era una salida o un truco más de esa malevolenta sombra? Consciente de que la vida de su hijo pendía de un hilo, se forzó a mantener la mirada fija. «¡Samuel!», gritó, su voz resonando con ecos de furia y desesperación. La respuesta llegó en un susurro etéreo, casi como una respuesta del viento. «Estoy aquí, mamá. ¡No me dejes!». La selva se sacudió, el sonido de ramas crujiendo se intensificó y un aire helado invadió sus pulmones. La sombra, tras un instante de incertidumbre, cobró forma nuevamente, ahora más imponente, más amenazante, abalanzándose sobre Mariana con intenciones siniestras. Creíste que podrías jugar al sacrificio, pero aquí el valor se mide en dolor. ¿Qué darías por el alma de tu hijo? La voz resonó, profunda como un abismo interminable, y con cada palabra el espacio a su alrededor se comprimía, adentrándola en un pánico profundo. Mariana cerró los ojos, sintiendo el calor de las lágrimas deslizándose por sus mejillas, trailing como ríos de desesperación. «Te ofrezco mi vida, pero no a él, no a Samuel», gritó nuevamente, en un último intento por reafirmar su deseo protector. Y entonces sintió un golpe sutil en su pecho, una conexión, un recordatorio de todos los momentos que habían compartido, del amor incondicional y la promesa de una madre. Con cada latido, su corazón era un faro, una señal de que aún había esperanza. Al abrir los ojos, la luz intensificó su brillo, abrumadora y casi celestial. «Si lo que pides es dolor, dámelo entonces», lanzó con furia, mientras las sombras empezaban a desvanecerse con cada palabra que pronunciaba. El suelo vibraba bajo sus pies, como si la tierra misma palpitara con su voz, resonando con una fuerza que hacía temblar el mismo aire a su alrededor. «Mientras más ofrezcas, más fuerte será el duelo», susurró la sombra, debilitada pero aún firme. «Eres capaz de soportar la carga de tu amor». Mariana sintió como sus fuerzas flaqueaban, pero en su interior había un fuego que no se extinguía. «Sí, lo soy. Estoy dispuesta a sufrir por mi hijo. Te enfrentaré y no me detendré». La oscuridad a su alrededor se contraía y expandía, y en el torbellino Mariana lanzó un grito agudo, un eco de valentía que resonó en cada rincón de la selva. Una oleada de energía la atravesó, creando un equilibrio en medio del caos. La sombra retrocedió, sorprendida, como si no esperaba tal respuesta. Fue entonces cuando una salida se vislumbró en medio del desasosiego. Un portal de luz se transformó ante sus ojos. Sin embargo, estaba repleto de sombras danzantes y formas retorcidas, como un chorro de oscuridad deseando engullirla. La idea resonó en su mente. ¿Estaba realmente lista para dar el salto? ¿Sabía qué había al otro lado? Delante de ella el camino se dividía. Los ecos de su vida y sus temores la rodeaban, pero también las risas de Samuel. Esa luz le dio claridad. Al final, lo único que necesitaba era algún medio para cruzar y salvarlo. «Mamá, no te detengas». La voz de Samuel se mezcló con el viento como un cántico. Mariana, con el alma latiendo a un ritmo frenético, hizo un movimiento hacia el corazón del portal de luz, sin saber si la salvación o la condena la esperaba en la otra parte. El tiempo se detuvo por un segundo, pero su valentía nunca vaciló. Y con un último suspiro, se lanzó hacia lo desconocido, dispuesta a enfrentar la verdad del sacrificio. Los árboles de la selva comenzaron a moverse, como si estuvieran danzando al son de un peligro inminente. Un torrente de energía cruzó el aire, y la selva gritó. ¿Qué ocurriría cuando cruzara el portal? ¿Se convertiría en la salvadora de Samuel, o en un mero eco de su desesperación, atrapada para siempre en la oscuridad que había enfrentado? La luz la absorbió en un destello, y Mariana se encontró en un lugar que desafiaba su comprensión. Todo a su alrededor era desolador y extraño, un paisaje gris que se extendía hacia el horizonte, una mezcla de tierra reseca y cielo sombrío. El aire estaba viciado, y los ecos de su propio susurro parecían rebotar en las paredes de un abismo. «¿Dónde estoy?», murmuró, dando un paso adelante y sintiendo la tierra fría frustrar su avance.
En este espacio intermedio, los gritos de Samuel se desvanecieron como un eco lejano, dejándola sola, desprovista de su única razón para luchar. La desesperación le punzaba el pecho, como si una mano helada aprisionara su corazón. Al mirar hacia arriba, Mariana vio formas sombrías en las nubes. Parecían sombras de personas, una multitud que se retorcía y gesticulaba, como si intentaran avisarle, como si estuvieran atrapadas en un ciclo interminable y atormentado. La voz de la sombra resonó en su oído nuevamente, pero ahora sonaba diferente, casi burlona. Creías que el sacrificio era solo un juego en tu mente. Bienvenida a mi dominio. Se sintió atrapada, una marioneta sin hilos, con todas sus opciones cortadas. Detrás de ella el portal se desvanecía, y la luz se despedía como un viejo amigo que se va por la puerta trasera, dejándola en la penumbra. «No, ¿qué quieres de mí?», gritó, sintiendo como la desesperación comenzaba a consumirla. «Lo que quiero es justo eso», la sombra respondió, su voz ahora como un susurro seductor. «Quiero tu miedo, tu dolor, tu impotencia. ¿Crees que lo que has pasado es suficiente para liberarlo?». Mariana sintió un escalofrío recorrer su espalda, una mezcla de rabia y determinación latente. «No, no te dejaré llevarme», su voz resonó potente. Las sombras a su alrededor susurraron, como si se alimentaran de su lucha, mientras sus ansias de control se intensificaban. Entonces, algo brillante centelleó a su izquierda. Una figura emergió entre la oscuridad, delineada con destellos de luz. Mariana entrecerró los ojos, intentando enfocar su visión. Era un niño, no mucho mayor que Samuel, con ojos relucientes que reflejaban un dolor caído en el olvido. «Ayúdame», rogó el niño, extendiendo sus manos hacia ella. «No podemos quedarnos aquí, no es lo que parecemos». «¿Tú también estás atrapado?», la voz de Mariana tembló, pero su corazón resonaba con el ardor del deseo de rescatar a su hijo. «Todos estamos atrapados», respondió él, su voz llena de tristeza. «Ven, hay un camino a seguir, una forma de romper el ciclo. Pero debes enfrentar tus miedos y recordar». Su mirada se oscureció mientras un susurro se deslizaba entre los dos, dejando claro que el camino no sería fácil. Mariana se sentía cada vez más sola entre los susurros de los que habían sido devorados. «Recuerda quién eres», le decía la sombra detrás de ella, retumbando como un mantra angustiante. «No», exclamó Mariana, buscando poder en su determinación. «Recuerdos, sí, pero recuerdos de amor, recuerdos de bondad, recuerdos de Samuel, eso es lo que quiero». Su voz marcó un quiebre en el aire pesado, empujando las sombras a retroceder por un instante. El niño sonrió. «Eso es, aférrate a ello. Aquel que te llama también está aquí y está sufriendo». Un estallido de energía recorrió el ambiente, un torrente que hizo al suelo temblar. Las sombras emitieron gritos agudos, siendo rechazadas por la luz del amor que Mariana estaba dispuesta a traer a la vida. Pero justo cuando pensó que había hallado una oportunidad, la voz de la oscuridad reverberó nuevamente, llena de furia. «Si crees que puedes salvarlo, deberás comprar ese cariño con la agonía de otros. ¿Estás dispuesta a eso?». La risa en su voz se transformó en un eco torturante, y por un momento Mariana se sintió desvanecer. Cuánto dolor sería capaz de soportar por salvar a su hijo. La lucha dentro de ella se intensificaba. Batallando con la confusión y el pánico, Mariana finalmente dejó escapar un grito. «Sí, estoy dispuesta a todo, incluso a morir por él». Las sombras se agitaron a su alrededor, susurros se tornaron gritos ensordecedores, y una gran ola de energía blanquecina se deslizó hacia ella. Era un caos denso, y Mariana sintió que el mundo giraba. Lograría obtener la fuerza para enfrentar esa sombra antes de que todo se desmoronara. El niño comenzó a desvanecerse, y su voz susurró. «Los recuerdos son poder, pero el amor a veces necesita sacrificios». Mariana comprendió que había una decisión crucial por delante. Sería ella el sacrificio que se necesitaba. Y en ese instante de tormenta, la selva rugió con fuerza, como si el mismo lugar esperara su elección. La oscuridad se cernía sobre Mariana, mientras la energía pulsurante de la selva la rodeaba, y su corazón palpitaba descontrolado. Los ecos de la desesperación retumbaban en su mente, y la figura de Samuel seguía ausente, atrapada en un lugar lleno de horror. Sintió que el miedo y el amor se entrelazaban en una danza caótica, desafiándola a tomar decisiones que podrían alterar sus vidas para siempre. «Samuel», gritó,
el eco de su voz resonando en la penumbra, pero el silencio que siguió fue ensordecedor. La sombra, imperturbable, se acercó, alimentándose de su angustia. ¿Qué estás dispuesta a sacrificar?, susurró, la voz burbujeante como un veneno que succionaba su determinación. ¿Tu vida, tu libertad o el amor de tu hijo? Mariana sintió como el suelo temblaba bajo sus pies y un susurro oscuro se alzó entre los árboles. Los sacrificios siempre exigen un pago. ¿Qué regalo ofrecerás a cambio de su libertad? Se quedó inmóvil. Sus pensamientos se agolpaban como olas de un mar revuelto. Las imágenes de su vida con Samuel la invadieron. Su risa, sus abrazos, lo incondicional que era. «Lo daría todo», gritó, con las lágrimas brotando de sus ojos. La ardiente certeza de lo que estaba dispuesta a ofrecer encendió un fuego interno. Su amor era su fortaleza y esa luz podría romper el ciclo de sufrimiento. Las sombras comenzaron a replegarse como si su voluntad comenzara a afectar el núcleo de ese lugar maldito. «Eres fuerte, pero ten cuidado. El precio puede ser más de lo que imaginas», advirtió la sombra, aunque titubeante. Con cada aliento, Mariana decidió que no sucumbiría al miedo. «Te ofrezco mi sombra, te entrego lo que más temo. Sálvame y libera a mi hijo». Las palabras fluyeron de su ser con un ardor palpable, y mientras lo hacía, sentía que una extraña paz la envolvía. La luz comenzó a brillar a su alrededor, disolviendo la negrura que la había mantenido cautiva. De repente, el niño que había visto antes apareció de nuevo, cerca de ella. «Recuerda, cada fragmento de amor que ofrezcas también te hace más fuerte», le dijo, con una voz dulce, llena de esperanza. «Samuel», esa palabra resonó en su ser con un eco profundo, y un nuevo impulso la atravesó. Era su amor el ancla, el camino que necesitaba seguir. «Si tengo que enfrentar mis sombras, lo haré por ti, hijo mío», prometió en voz baja, abrazando la dolorosa luz de sus recuerdos. Pero las sombras reacomodaron su danza. «Tu oferta no basta, debes sentir el sacrificio en lo profundo de tu ser», retumbó la voz de la oscuridad. Mariana cerró los ojos, recordando todas las dudas que había tenido, sus fracasos, su dolor. «Te entrego mi pasado, mis miedos, mi culpa», susurró, sintiendo que una carga se levantaba ligeramente. «No me dejes caer en el abismo, pero tampoco me niegues a él». Las sombras a su alrededor comenzaron a girar con más fuerza, como si estuvieran luchando contra su luz. «¿Así que lo darás todo?». Las risas espectrales la rodearon, y por un instante sintió que flaqueaba. Sin embargo, una imagen de Samuel, sonriendo en medio de su propia oscuridad, la fortificó. «¡Mamá!», resonó su voz en el aire, y de inmediato Mariana se sintió revigorizada. «Sí, daré todo por ti. Te encontraré, hijo, y saldremos de esto juntos». Traspasando la niebla de las sombras, una claridad se hizo presente. «¡Aguanta, Samuel! ¡Voy a salvarte!», gritó, mientras la luz comenzó a formarse a su alrededor, potente y envolvente. Las raíces se retorcieron, luchando por mantenerla atrapada, pero Mariana se aferró a esa luz, resplandeciendo con fuerza. El niño la miró fijamente, su rostro iluminado por el destello de lo que podría ser la salida. «¡Vamos! No dejes que te atrapen. El amor es nuestro mayor poder», dijo, extendiendo su mano hacia ella. Sin dudar, Mariana corrió hacia esa luz. La selva tembló, las raíces se sacudieron violentamente, pero nada podría detenerla. Con un grito de fuerza, sintió que la luz la envolvía, y en un instante explosivo, todo se oscureció. Cuando la visión regresó, se encontró de pie en la habitación donde había dejado a Samuel. La luz del amanecer iluminaba la escena, y el llanto de su hijo resonaba en el aire. «¡Samuel!», exclamó, corriendo hacia él, levantándolo en sus brazos, mientras las lágrimas caían por su rostro. El niño estaba ahí, vivo y a salvo. Sus ojos se llenaron de luz,
y en ese abrazo cálido sintió cómo la oscuridad perdía su poder. ¡Lo lograste, mamá! ¡No me dejaste! Samuel sonrió, y en la calidez de su roce, Mariana supo que había pasado la prueba. El sacrificio había sido grave, pero su amor había superado las adversidades. Desde ese momento, el pueblo nunca volvió a sentirse maldito, y las sombras comenzaron a disiparse. Mariana y Samuel abrieron nuevos caminos, llenos de esperanza y de luz. La selva, con su antiguo dolor, también encontró consuelo en la historia de amor que había sobrevivido, transformando el pasado en un futuro brillante. Mariana sonrió, consciente de que el verdadero sacrificio era continuar amando, y así, juntos, emprendieron un nuevo viaje, recordando siempre que el amor, aunque demandante, era la fuerza más poderosa de todas. Deja tus pensamientos y teorías sobre esta increíble conclusión en los comentarios, y si este final te ha emocionado tanto como a nosotros, suscríbete inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente esta historia con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje. Inunda aquí abajo la sección de comentarios. Nos encanta saber de ti.